pues vamos a recordar una cosa que decía Santa Bernadette. Le decían cómo ella hacía la señal, ¿verdad? Se santiguaba con mucha unción. Entonces le preguntaron dónde había aprendido ella a santiguarse de esa manera. Y ella dijo, se lo he visto hacer a la señora. Bueno, a la señora. Bien, entonces, no sé cómo, pero lo hacemos también con intensidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy queremos tener muy presentes algunas realidades, sobre todo personales. Si habéis leído, como habéis leído las cartas de San Pablo, pues allí aparece una catarata de gente, ¿verdad? Por ejemplo, la carta de San Pablo a los romanos, pues venga a citar a personas. Y es que los cristianos, pues somos así, llevamos muchos nombres dentro, muchas historias dentro. Entonces, hoy queremos recordar a las carmelitas de Daimiel, que han mandado un mensaje diciendo que escuchan la lección y participan con nosotros. Bueno, junto a ellas también recordamos a otras comunidades, a tu comunidad también, ¿verdad? A otras comunidades que escuchan, la tuya el sábado me parece, los sábados se reúne la comunidad. ¿Cuántas sois? Somos 3 grupos. 3 grupos. En un total de 24 o 25. Bien, pues se reúnen toda la comunidad para participar con nosotros en la lección, ¿verdad? Bueno, entonces a todas las comunidades que escuchan este mensaje. Y también queremos recordar al hermano del padre Ciro. El padre Ciro suele venir a la lección, suele venir con mucha ilusión, se asoma ahí y participa. Bueno, pues ha fallecido un hermano en León y entonces pues le recordamos a su hermano, ¿verdad? Le recordamos con mucho cariño. Y también vamos a tener presente a Fausti, que es misionera de acción parroquial ahora en tierras de Lugo. Se está haciendo gallega, ¿verdad? Gallega. Primero se hizo venezolana porque estuvo muchos años en Venezuela y ahora gallega. Bueno, y si hay alguna persona más que no hemos saludado otros días, pues daros por saludados todos en esta experiencia sinodal que es cuando nuestra vida se llena de nombres y de rostros. Bien, vale. Y una vez dicho esto, lo que hacemos también siempre, porque esto es una manera de educarnos, siempre invocamos al Espíritu Santo, siempre. Y lo vamos a hacer hoy cantando una canción de Brotes de Olivo, que a mí me gustan mucho estas canciones de Brotes de Olivo. Quizás os suene, es un poco antigua pero muy bonita. Dice, la letra dice, rezaré, pediré, porque el mundo no cambie mi vida. Buscaré, seguiré la verdad en mi corazón. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo que el Evangelio nos va a decir es tan contrario al espíritu del mundo que necesitamos al Espíritu Santo para que nos haga entender que la verdadera vida está aquí, en este Evangelio. Entonces cantamos. Rezaré, pediré, porque el mundo no cambie mi vida. Buscaré, seguiré la verdad en mi corazón. Entonces, ven Espíritu Santo sobre nosotros y enséñanos a confiar en la palabra. Confiar tiene que ver con fe, con apoyarnos en la palabra con la que se dice confiar en hebreo es amén.
amén y amén, si le quitamos las vocales que no se ponían en hebreo, queda MN. Y MN es la confianza de un bebé pequeñito en brazos de su mamá. Ya puede haber ruido de coches y de tráfico, que él va seguro y confiado. Entonces, te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes a confiar en la palabra. Y danos sabiduría. Sabiduría es como saber gustar la palabra, emocionarnos ante la palabra, saber darnos sabiduría para entender la palabra. Y la palabra solo se entiende cuando se vive. Entonces es cuando la palabra despliega toda su belleza. Y también te lo pedimos, Espíritu Santo, para que nuestro tiempo y nuestra semana esté habitada por el Espíritu Santo. Solo contigo seremos testigos del amor. Rezaré, pediré, porque el mundo no cambie en mi vida. Buscaré, seguiré la verdad en mi corazón. Bueno, entonces esta letra y esta música nos va a acompañar durante esta lección, en la que vamos a mirar con atención, con la ayuda del Espíritu siempre, vamos a mirar el texto de Lucas 6, 27, 38. Y para motivarnos, aunque ya nos hemos ido motivando con esto, pues recordamos un texto del Papa Francisco acerca de la palabra. Dice el Papa Francisco que la potencialidad de la palabra no la podemos predecir. Es algo tan maravilloso. ¿Acaso se puede predecir que echando un granito de trigo en la tierra después salga una espiga? Bueno, entonces la palabra es creadora. Y dice el Papa, la potencialidad de la palabra no se puede predecir. Y la palabra nos mete en un dinamismo de salida. Así como en la tierra el grano de trigo se rompe y se convierte en una plantita y en una semilla, también la palabra nos rompe los esquemas cerrados mentales y nos abre. Por eso la palabra nos lleva a un dinamismo, como dice el Papa, a una iglesia, a una forma de vivir la fe en salida, que esto también nos suena mucho ya, en salida. Bien, bueno, y decimos algo también del contexto. Ya hemos explicado lo importante que es para mirar un texto, ver un poquito el contexto. ¿Y el contexto qué tenemos que decir? Pues que, como hemos escuchado, este texto del Evangelio es de nuestro amigo Lucas, que ya es un amigo que nos va acompañando en el camino. Y en el concreto, esta parte del Evangelio es la segunda parte del llamado Sermón de la Llanura. Recordábamos que Mateo coloca las bienaventuranzas en el monte como nuevo Moisés, pero en Lucas coloca las bienaventuranzas en la llanura, donde hay muchos discípulos y mucha gente escuchando. La llanura significa que para Lucas es muy importante la universalidad, que tiene tanto que ver con nosotros. Bueno, entonces, segunda parte del Sermón de la Llanura, dirigida a una multitud de pobres y de enfermos que han venido de todos los pueblos. Esto es también muy, muy interesante, porque en el tiempo en que se escribe el Evangelio, en tiempo de Jesús, parece que todo está seco y sin embargo hay una sed de Dios y una sed de búsqueda, y por eso acuden a Juan Bautista, acuden a Jesús. Imaginémonos esta escena, viniendo pobres en aquellas condiciones de entonces, ¿cómo los llevarían? Pobres y enfermos, todos puestos en torno a Jesús.
Y Jesús realmente se emocionaría al ver la explanada llena de toda esta gente y le brota lo mejor que lleva en el corazón. Bueno, bien, este texto de Lucas pertenece, según los estudiosos, a la fuente Q. La fuente Q, antes de los evangelios, se escribió un texto que se llama la fuente Q, de donde copiaron Marcos, Lucas y Mateo. Y la fuente Q recogió materiales de la predicación de Jesús. Y la fuente Q es más original, o sea, más antigua que los evangelios. Bueno, entonces pertenece a la fuente Q. Lo que pretende Lucas, ya sabemos que escribe para una comunidad, lo que pretende es animar a la comunidad, animar, porque la tendencia nuestra, todos tenemos tendencia a la baja, y por eso necesitamos ánimo y empuje de la gente, de los testigos del Evangelio, de los testigos de la palabra de Dios. Logos, tu, Theou, que se nos quede esta palabra griega. Logos, tu, Theou, la palabra de Dios. Bueno, entonces pretende animar a las comunidades, pero como el Evangelio es algo vivo, también este Evangelio nos ayuda a nosotros a animarnos, porque respiramos un ambiente y una mentalidad que son distintas y contrarias al Evangelio. Por eso hoy es como si Lucas soplara sobre nosotros y nos dijera: animaos en el camino del Evangelio. Bien, lo que pretende también Lucas es formar a la comunidad. Ahora aquí en Burgos y en muchas diócesis están con asambleas diocesanas y todos estamos con sínodo, con el sínodo. ¿Qué pretende la Iglesia cuando nos convoca al sínodo? ¿Qué pretende? Una de las cosas que pretende es formarnos, pero formarnos no teóricamente, sino formarnos es transmitirnos el fuego para que podamos vivir con gozo nuestra fe. Y esto es lo que ahora, aquí en concreto, en nuestra iglesia de Burgos, estamos haciendo en la asamblea diocesana. Este próximo sábado nos volveremos a juntar, pues, mucha gente, 180 de toda la diócesis. ¿Para qué? Para hablar de cómo hay que hacer esta formación. Bueno, pues Lucas lo que pretende es también formar a la comunidad. Bien, y en estas palabras que vamos a escuchar hay mucha novedad. No una novedad de escaparate, sino una novedad que realmente toca las entrañas de nuestro ser. Y es como, en estas palabras, es como si Dios nos visitara esta tarde para que nosotros optemos por la vida o por la muerte. Así de sencillo. Optar por la bendición o por la maldición. Porque poner en práctica estas palabras es vivir la bendición, vivir el gozo, y dejarlas que se nos vayan por un oído, entran y por otro salen, pues es como quedarnos sin bendición y sin vida. Bien, ¿qué es este texto que vamos a...? Es lo que Dios ha soñado para la comunidad de entonces y para nuestra comunidad. Lo que Dios ha soñado es el sueño de Dios. El sueño que Dios tiene sobre nosotros está dicho en este Evangelio. Y es una experiencia radical. Radical. Esto fue vivido por Jesús con pasión. Y es un texto radical. No en el sentido de un radicalismo externo, que a veces somos radicales, en el sentido de que juzgamos a los demás y queremos que todos vayan por nuestra senda. No, radical en el sentido de que tiene contacto con la raíz de lo que somos. Por eso es radical. Esta tarde y muchas tardes o mañanas, nuestro hermano Julito, encargado del jardín,
con sus ayudantes Víctor y alguna vez Maximiliano y otros, pues lo que hace es poner la planta en la raíz, porque si no pone la planta en la raíz, esta no crece. Y ahí que este texto sea una experiencia radical, no en el sentido de rigidez, sino en el sentido de que nos coloca a todos nosotros en la raíz, en las raíces, y saboreamos el humus de la tierra, la belleza del Evangelio. Bien, y dicho esto, pues pasamos a proclamar la palabra que nos va a leer, como todas las tardes que hacemos lectio, nuestro hermano Julito. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impides que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues después de esta proclamación de la palabra que hace Julito, vamos a comentar algunas cosas. Lo primero que quiero invitaros a mirar con atención es cómo comienza este Evangelio, que es continuación del Evangelio de las Bienaventuranzas, Sermón de la Llanura. Bien, ¿y cómo comienza? Dice: a vosotros, los que me escucháis, os digo. Bueno, Jesús habla mirando. Y habla directamente. Y dice algo que no sabemos. Imaginamos la escena. Jesús hablando a aquella multitud, les va a decir algo que no saben. Pero habla mirando. Vosotros, los que me escucháis, os digo, bien, la nueva comunidad comienza a ser instruida. La nueva comunidad de pobres, de enfermos, de gente que había venido de todas las aldeas, esta comunidad comienza a ser instruida. Y les dice cómo es la vida del reino, cuáles son los valores del reino.
Y en definitiva les dice en qué consiste formar parte de la comunidad de Jesús. Vamos a ver, porque esto es muy importante. Y en concreto se va a centrar en algo fundamental en la vida, como son las relaciones que tenemos unos con otros. Las relaciones con los demás son el termómetro de la santidad. ¿Cómo nos relacionamos? Pues ahí está el termómetro de la santidad. Bueno, entonces Jesús habla mirando a vosotros que me escucháis. Y esto es muy importante porque la Iglesia tiene que aprender también a hacer esto. No escribir discursos teóricos sin gente a la que mirar y a la que hablar. Por eso el sínodo y la asamblea diocesana lo que pretenden es hablar con claridad en qué consiste hoy ser cristianos. Por tanto, es una propuesta novedosa, en la que Jesús dice, ¿en qué consiste? ¿Queréis seguirme? Pues el estilo de vida que yo os propongo es este. Vamos a ver, porque ha sido muy preparado, ¿verdad? Vamos a ver qué estilo de vida propone Jesús a esta comunidad. Bueno, y empieza como una noche en las fiestas de Burgos, cuando en los fuegos artificiales, cuando son buenos, que muchas veces son buenos, realmente se mezclan unos cohetes con otros y aquello es un resonar en toda la ciudad de los fuegos. Bueno, pues aquí lo mismo. Bueno, y entonces, ¿cómo empieza? Dice, amad a vuestros enemigos. Hay que detenerse porque amad a vuestros enemigos. Segunda, haced el bien a los que os odian, con todas las letras. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Bueno, por tanto, 4 fogonazos tremendos, ¿verdad? Que nos dejan así, con la boca abierta, como cuando vemos unos fuegos preciosos, con la boca abierta, porque son 4 fogonazos de categoría. Entonces, para poder entrar en esto, podríamos decir, ¿es que de cristianos solo tenemos el nombre? ¿Es que de cristianos solo tenemos el nombre? O también nos hemos hecho, sin darnos cuenta, un evangelio, es decir, un estilo de vida cristiana a la carta. Cada uno de nosotros escoge esto, a la carta. Nos hemos hecho un cristianismo a la carta. ¿Qué significa realmente ser cristianos y vivir como cristianos? Bueno, pues, como os digo, 4 fogonazos que son el corazón del Evangelio. Y que estos, amar, hacer el bien, ponen a la comunidad cristiana en salida. Sale de su mentalidad vieja y entra en una manera nueva de vivir. Bien. Aquí vemos, por tanto, en estos 4 imperativos, vemos la creatividad con la que el Espíritu imagina nuestra vida. El Espíritu se pone a imaginar cómo es nuestra vida y nos dice, pues ¿sabéis cómo la imagino yo? Amando, haciendo el bien, bendiciendo, orando, pero no solo a los que son de nuestra cuerda, sino orando y bendiciendo y haciendo el bien y amando a los que calumnian, a los que, bueno, a los enemigos, bien. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que vivamos esto y no digamos como la zorra cuando, como no podía llegar
a las uvas, ¿verdad? Dice, no están maduras, y se fue a vivir o a buscar a otra parte. ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir esto? Pues muy sencillo y muy difícil para nosotros, pero muy sencillo. Esto solo lo podemos vivir unidos a Jesús, con una relación viva con Jesús. Por eso la comunidad cristiana mantiene una relación viva con Jesús y también siendo contemplativos del Padre. Esto que llamamos contemplación, en el fondo es contemplar, mirar con atención cómo es el Padre. Y descubriendo también, mirando al Padre, descubrimos también cómo somos nosotros. Es decir, solo cuando somos lo que realmente somos, solo cuando creemos en lo que somos, y lo que somos luego lo recordaremos, pero lo que somos es que somos dioses por participación, solo cuando somos lo que somos podemos vivir y dar fruto en este sentido tan novedoso y sorprendente que nos marca el Evangelio. Por eso podemos decir que el Evangelio siempre está por descubrir, ¿o no? Siempre, nunca lo agotamos. Y se nos presenta cada día como una nueva aventura del Espíritu. Bien. Y por eso también, fijaos, cada vez que, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cada vez que condenamos a un hereje a la hoguera, y tenemos que hacer el cambio también. Es verdad que ahora no llevamos en las plazas a la hoguera a los herejes, pero que cada vez que condenamos a alguien estamos matando la credibilidad del Evangelio. Y esto pues es muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque yo a veces pienso, digo, pero ¿por qué invitamos a alguien a ser cristiano, a vivir un cristianismo que no es cristianismo? Que es una cosa que hemos dicho, pues ir a misa, o que está bien, claro, cómo no, rezar, hacer el bien, pero es que esto es inmensamente más. Bueno, por tanto, primeros 4 fogonazos está claro, ¿verdad? O sea, claro que es fascinante ver. Segundo texto que os quiero decir. Al que te pegue, esto también se las trae, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Bueno, al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Bueno, entonces, esta novedad que Jesús vivió con tanta pasión, porque sigue amando en la cruz, termina en la cruz y sigue amando y sigue perdonando. Esta novedad es la nueva vida de la comunidad cristiana. Muchas gracias, Andrés. Lo necesitaba como el agua de mayo. Gracias. Un caramelo, muy bien. Bueno, entonces, Dionisio también suele tener estos detalles del caramelito. Vale. Entonces, aquí, por si era poco lo que nos ha dicho en lo que acabamos de leer, llamar a los enemigos, nos propone estas 4 cosas también de categoría. Bien. Por tanto, este es un nuevo modo de vivir sin violencia. Para nosotros, imposible. Un modo nuevo que, sin embargo, es un camino de libertad. Esto creo que lo tenemos que pedir al Espíritu, ¿verdad? Que nos enseñe a vivir este estilo nuevo como un camino de libertad.
dejando toda esta respuesta que nosotros daríamos y que no tiene que ver con el Evangelio. En un discurso, quiero detenerme ahora un momento para poneros un ejemplo de un carmelita llamado Tito Brasma. En un discurso de investidura como rector magnífico de la Universidad Católica de Nimega en 1932, afirmó: entre las numerosas preguntas que me hago, ninguna me preocupa tanto como el enigma de por qué el hombre que se halla en vías de desarrollo y se siente orgulloso de sus conquistas se aleja de Dios de forma tan notable. ¿Es culpa solo de los que actúan de ese modo? ¿Se nos exige a nosotros hacer algo para que Dios brille de nuevo sobre el mundo como una luz más clara? Precioso esto. Una forma de ver las cosas con la imaginación del Espíritu. Y sigue diciendo el texto: estos interrogantes son más actuales que nunca. ¿Qué puedo hacer yo para dar testimonio de que Cristo está vivo y sigue siendo el único Salvador del mundo? El beato Tito no se limitaba a condenar a los ateos y a los enemigos de la Iglesia, como hacía la mayoría de sus contemporáneos, sino que los miraba con la misma mirada compasiva, de compasión que Cristo, y se preguntaba qué podía hacer por ellos. Nunca consideraba a nadie como un caso definitivamente perdido. Incluso trató con misericordia a sus verdugos en el campo de concentración de Dachau, en Alemania, y pidió por ellos y por su conversión hasta el último momento. Así lo testimonia la enfermera que le puso la inyección letal que acabó con su vida en el campo de concentración. Él era plenamente consciente, pero siguió mirándola con misericordia y pidiendo a Dios que la bendijera con la gracia más preciosa, la de encontrarse con su amor, para poder rectificar los errores que estaba cometiendo. ¿Qué os parece este ejemplo, verdad? O sea, le está poniendo la inyección letal en el campo de concentración donde muere, y él, consciente, sigue mirando con cariño, con compasión, con ternura a aquella mujer que después, con el paso de los años, testificó lo que ella había hecho y la mirada de compasión que se había encontrado en el beato Tito Brasma. Por eso, viendo ejemplos de estos y viendo también ejemplos de nuestra propia vida, porque también los tenemos, podemos ver cómo se vive al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te está poniendo la inyección letal, pues sigue mirándola con cariño. Bueno, yo entiendo, ¿verdad?, que aunque yo esté aquí, no es que esto sea fácil para mí ni para nosotros, pero esta es la novedad de los cristianos a los que Jesús instruye en el Sermón de la Llanura. Bien, por tanto, seguimos adelante. Pero esta manera de proponer la vida de Jesús nos saca del estrecho círculo en el que muchas veces estamos metidos en nuestra vida, ¿verdad? Un estrecho círculo. Y entonces el Papa dice salida, y Jesús dice ensancha el espacio de tu mente. Vale, seguimos adelante. Y nos detenemos un momento en tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Tratad a los demás. Bueno, nosotros vivimos en sociedades que tienden a la violencia,
a la violencia física, a la violencia psicológica. Muchas veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero hay una violencia, porque nos están metiendo una mentalidad que nos hace vivir de otra manera. Nos hace vivir con el nombre externo de cristianos, pero sin ser. Toda la propaganda que hay, sin darnos cuenta. Bueno, entonces vivimos en esta sociedad violenta. Estamos con todo esto de Ucrania, ¿verdad? Estamos con ello, que si atacan, que si no atacan, pero solo, aunque no ataquen, que ojalá no ataquen, pero solo el llevar tantas tropas a la frontera es un ataque, ya está. Bueno, entonces, en esta situación, en esta sociedad en la que vivimos, pues, la regla de oro, tratar a los demás como queréis que ellos os traten. ¿Cómo quiero que me traten a mí? Pues trátalos a los demás. El amor no está respondiendo al mal que te hacen, sino que el amor tiene otra fuente. No es una respuesta agresiva y violenta al mal que te hacen. Eso parece lo que vemos, ¿verdad? O sea, a mí me dan una torta y le respondo dando otra torta, ¿verdad? Entonces, el amor no es eso. El amor es otra cosa. Por eso el Papa Francisco nos dice un consejo precioso. Dice, cuidemos la alegría del amor. Cuidemos la alegría del amor. Es decir, mantengamos vivo este fuego. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños, algunos de los que estamos aquí, que había que mantener vivo el fuego? Había que retirar las cenizas y soplar sobre la brasita que había quedado todavía candente para que se encendiera el fuego. Bueno, pues cuidemos la alegría del amor. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Y vamos a una mirada teológica, porque dice el siguiente texto que vamos a comentar. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Bueno, por tanto, este es un trasfondo teológico. ¿Qué significa? Que para ver cómo tenemos que comportarnos nosotros, acudimos a la manera de ser de Dios. Esta es la teología. La teología es mirar cómo es Dios para saber cómo tenemos que ser nosotros. Y por eso, en la lección de este domingo, tenemos un trasfondo teológico. ¿Y cuál es ese trasfondo teológico? Pues que Dios es compasivo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que somos sus hijos. Que somos hijos de este Padre. Y por tanto, si somos hijos, tenemos que atrevernos a ser lo que somos. Porque siendo lo que somos, que somos hijos, pues podremos vivir también nosotros la compasión. Dios no reacciona según lo tratan, sino que es siempre bueno y cariñoso con todos. En el Antiguo Testamento, que el pueblo se estaba educando, pues a veces aparece como la venganza de Dios, ¿verdad? Le haces algo a Dios y Él se venga castigándote. No. Una vez que Jesús ha purificado la imagen de Dios, nosotros tenemos un Dios, un Padre, que es bueno y cariñoso con todos. Bueno, por tanto, esto es de lo que se trata. Y por eso le pido a Maximiliano que venga un momento para que nos explique esto, porque aunque parece, como él dice, una obviedad, no está tan claro, de que para vivir este Evangelio tenemos que ser lo que somos. Ven para acá, no me dejes decirlo a mí. Tenemos que ser lo que somos. Y tenemos que aprender a creer. Toma. Somos amor, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza.
Somos amor, y el amor es darse, acoger, hacernos el bien, presentar a los demás por delante de nosotros, no al revés. Simplemente eso. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos dioses por participación. Somos dioses por participación. Pues mostrémoslo, y eso no se resume en una religión, unas prácticas cristianas, sino una vivencia cada vez más profunda en la relación mutua, para darnos los unos a los otros, para fortalecernos de nuestra debilidad individual. Cuando estamos más juntos, cuando convertimos nuestras vidas en una relación más íntima, somos más fuertes. Por lo tanto, abrimos un camino a una renovación profunda de la humanidad. Y esto tenemos que tomarlo con seriedad. No se trata de una religión de prácticas, que también para manifestar en quién creemos, a quién nos encomendamos, a quién llamamos Padre nuestro para que nos fortalezca con toda su bondad infinita de Padre, pero que tenemos que saber que somos amor, y que el amor pues se tiene que manifestar en una donación propia, personal, íntima, de cada uno con el otro, con el más cercano, con el más semejante, etcétera, etcétera. No se me ocurre ya más. Creo que honestamente el Evangelio es tan preciso y tan profundo en su simplicidad expresiva que, bueno, pues no hemos dado con eso. Nunca hemos dicho que somos amor. Y eso es grave. Bueno, pues agradecemos mucho a Masi esto que nos ha dicho, porque nos recuerda algo que somos. Por eso a mí me parece que no solamente tenemos que creer en Dios, sino que tenemos que creer también en nosotros. Hacer un acto de fe en nosotros. ¿Por qué? Pues porque en la entraña tenemos un manantial de vida, que es el manantial de Dios. Por eso aprender a creer en nosotros. Y por eso la oración contemplativa es entrar en nuestro secreto. Como decía Santa Teresa, entrar en la morada secreta, donde está Dios y donde somos Dios por participación. Bueno, y para terminar, pues el último texto que quiero comentar es también otros imperativos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Bueno, primero, para la comunidad cristiana de seguidores de Jesús, nada debe terminar en el juicio y en la condena. Todos nosotros estamos viendo a diario cosas malas que nos llevan a juzgar y a condenar. Pero eso no es el final del camino. Eso puede ser un paso, pero un paso breve que nos lleve a la meta del camino. ¿Cuál es la meta? La meta es el amor. Por tanto, las cosas que vemos no pueden terminar, no es bueno que terminen en juicio, sino en amor. Que no nos alimentemos de historias sin terminar. ¿Y qué es una historia sin terminar? Pues una historia en la que nos hemos quedado juzgando y condenando interiormente. Y a esto llama San Juan de la Cruz comer sobre indigesto. Ya podemos tener experiencias preciosas que si no tenemos sanado el corazón, pues todo se vuelve malo. Por tanto, no alimentemos nuestra vida con historias sin terminar. La historia termina cuando damos el paso al amor, al perdón. Bien, por tanto, dos propuestas en negativo: no juzguéis y no condenéis,
Y dos, en positivo, perdonad y dar, que nos están indicando una iglesia en salida. El Código Penal ignora lo que es perdonar. Sin embargo, la dinámica del Evangelio va por estos derroteros. Entonces, qué bonito que cada mañana estrenemos, con la ayuda del Espíritu, de Santa María, de San José, de los santos, que estrenemos estas dinámicas del Evangelio, que son aquello en lo que consiste ser cristiano. Bien, y el Papa Francisco, en el discurso que pronunció cuando nos presentó el sínodo, bueno, pues dijo que quería una iglesia de la escucha. Qué bonito es esto, una iglesia de la escucha, que tiene que ver tanto con la lección. Una iglesia de la escucha. No dice de la condena o del juicio, dice de la escucha, de la escucha. Y dice también una iglesia de la cercanía, una iglesia cercana. Y dice también que todas las estructuras de la iglesia sean estructuras sinodales, estructuras de comunión, sin fronteras, sin fronteras. Yo soy de esta ideología cristiana y este es contrario a la mía. Pues no. Entrar en procesos y en estructuras sinodales. Una maravilla. Bueno, respuesta a la palabra. ¿Alguna pregunta por si os puede ayudar? Primera, ¿qué versículo de este Evangelio te llevarías en el corazón? Bueno, pues no sé qué responderéis, pero seguramente todos, pero a veces hay que escoger. Segunda pregunta. ¿Dónde está el tesoro? El tesoro de esto que hemos escuchado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues seguramente a la luz de esto tendríamos que responder. El tesoro está escondido en tu propio corazón. Búscalo. Vive según eres. Y nos ha dicho Maximiliano que somos amor. Vive según eso. No vivas desde lo que no eres o desde lo que no soy, sino vive desde lo que eres profundamente, ¿verdad? Por eso, ¿cuál es el tesoro? El manantial, la fonte que emana y corre aunque es de noche, diría San Juan de la Cruz. Y también una tercera sería que miremos a los demás con la mirada con que Dios nos mira. Orar es dejarse mirar por Dios. Y la vida consiste en aprender a mirarlo todo con la mirada de Dios. Dejando, como dice San Juan de la Cruz, 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Orar la palabra. ¿Qué le decimos a Dios después de haber escuchado este evangelio tan impresionante? ¿Qué le decimos? Haznos, Señor, ¿verdad? Haznos, Señor, instrumentos de amor y de paz. Haznos instrumentos con la música de San Francisco. Haznos instrumentos de paz, de perdón, de amor. Danos, Señor, la confianza en ti, la fortaleza de caminar a tu lado. Y para poner en práctica esto, dos cosas. Una, un testimonio de Santa Teresa, que ya os hemos recordado alguna vez, pero que es muy bonito. Ella tenía también sus enemigos, los tenía, pero esta mirada contemplativa, esta oración interior contemplativa, le fue cambiando el panorama de su corazón. Y entonces, en una relación en la que dice cómo está, cómo se siente, cómo se encuentra, dice, en cosas que dicen de mí de murmuración, que son hartas, que son muchas, y en mi perjuicio, y hartos, no solo muchas, sino muchos, los que hablan mal de mí. También me siento mejorada,
Ninguna enemistad me queda con ellos. Me figuro andar en un sueño y veo que despertando no será todo nada. O sea, no quedarnos agarrados a la espina que hemos encontrado en el camino. Bueno, un testimonio realmente precioso. Bien, y también quería deciros que acaba de llegar la revista Orar, que se titula Juntos andemos, aventura sinodal. Creo que alguno ya la ha recibido, ¿verdad? En su casa ya está recibida. Bueno, pues yo creo que si entramos despacito en cada página de este número, descubriremos esta música de la sinodalidad y puede ser que nos ayude a vivir este sueño fascinante que Dios tiene para nosotros. Este sueño de otra vida nueva, ¿verdad? No limitarnos a una vida cristiana hecha a nuestra medida, sino hecha a la medida de Dios. Estilo de vida que Jesús vivió con pasión. Así que ahí la tenéis, procurad, ¿verdad?, leerla, y si os suscribís, mejor todavía, ¿verdad? ¿De acuerdo? Revista Orar. Bueno, mañana nos encontramos a las 5:30 para la sesión de gimnasia, porque no solo es bueno hacer gimnasia de corazón, sino también de cuerpo, y a las 5:30 nos vemos y bueno, y seguimos adelante acompañando a esta iglesia que está en asamblea diocesana. No lo olvidamos. Buenas noches a todos y feliz semana. Amén.